Red Animal 170 degrees, 16491. Please, sir, going back to the city is not possible. It's not possible. Who are you to say it's not possible? Stop, sir. You are putting a human life in danger. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle clic otra vez. La crítica de cine, Pauline Kael, decía que a ella le interesaban las películas en apariencia caóticas, en apariencia desorganizadas, porque se sentía que debajo de ellas había una búsqueda de ideas, que había un espíritu de riesgo. Yo estoy de acuerdo con ella e incluso añadiría, yo las prefiero 1000 veces este tipo de películas a las que están perfectamente calculadas, perfectamente logradas, pero que no dejan nada en uno ni en el cine. Son perfectamente intercambiables y olvidables. Y digo todo esto a propósito de una película de la que llevo muchos meses queriendo hablar. Es la película Autómata de Gabe Ibáñez de 2014. ¿Por qué hablo de ella ahorita? Porque llega a cines, llega a pantallas. Desde hace tiempo se puede ver en Netflix, pero véanla en cines. Es como la vi yo y más adelante les explico por qué es importante ver esta película en concreto en cines. Yo la vi en San Sebastián, la vi el año pasado en el Festival de San Sebastián cuando tuvo su premier mundial, su estreno, concursó en la sección oficial y debo de decir que me acerqué a ella con prejuicios y se los comparto porque quizá algunos de ustedes lo sientan cuando vean un póster con Antonio Banderas y lean el eslogan de la película. ¿Cuáles eran los prejuicios? Antonio Banderas, no Antonio Banderas en sí, sino Antonio Banderas en una película de ciencia ficción sobre autómatas que intentan reemplazar a los hombres en el mundo, a los hombres y a las mujeres. Las tres cosas, la premisa, Antonio Banderas y la ciencia ficción juntas me parecían preocupantes. ¿Por qué? Porque pensaba, para poder pagarle a un actor como él, seguramente era una película de presupuesto alto. Una película de ciencia ficción de presupuesto alto generalmente resulta en una película genérica que busca complacer a mucha gente. ¿Por qué? Porque tiene que competir con otras, porque hay que recuperar la inversión. ¿Y cómo lo hacen generalmente estas películas? Abusando de tecnología digital. Y por último, el tema de la cercanía a la premisa con Blade Runner, aunque hay que decir, Blade Runner no es que tenga una premisa del todo original, es la premisa de la ciencia ficción en general, se remite al Frankenstein de Mary Shelley, que a su vez se remite al mito de Prometeo y que básicamente es la advertencia a los hombres que quieren ponerse por encima de los dioses y dar vida o crear algo que se parezca a la vida. Todos mis prejuicios desaparecieron cuando vi Autómata. Creo que libraba todos los riesgos y no solo eso, sino que era propositiva temáticamente y sobre todo visualmente. Visualmente es deslumbrante. Es una película que sí marca una diferencia. El por qué aparece Antonio Banderas rápido se resolvió, la duda se resolvió. ¿Por qué? Porque él asumió la producción de la película. Él estaba filmando La piel que habito con Pedro Almodóvar, le llegó el guión, le pareció interesante y sobre todo se dio cuenta de que al ser un guión escrito por dos españoles y que se pretendía que se dirigiera por un español, iba a ser imposible que llegara a interesarles a grandes capitales y que se iba a quedar en un cajón. Se autoasignó el protagónico renunciando al sueldo. Para otros protagónicos importantes invitó a gente que tampoco iba a cobrar, como Melanie Griffith, que yo creo que hace un papel gracioso, autoparódico incluso. La voz de Javier Bardem como uno de los robots. Otros actores accedieron, pagados, pero accedieron porque se trataba de Antonio Banderas. Él habla de cómo usó sus contactos, usó sus amistades y que aún así consiguió poco dinero, por lo cual se fueron a filmar a Bulgaria, en donde las producciones son mucho más baratas. Y ya concretamente hablando de la película, ¿en qué creo que es notable? Autómata, ya lo dije hace un momento, ante todo en lo visual. Es una película que no se parece a ninguna de las que se hacen actualmente. ¿Por qué? Hablando del uso-abuso de los efectos digitales, porque renuncia a ellos. Lo único que está recreado digitalmente es el desierto. Ustedes verán que la segunda parte de la película transcurre en un desierto y en Bulgaria no hay desierto. En cambio, los autómatas, los robots que aparecen, son objetos reales, son props reales, son de tercera dimensión. Y el hecho de que interactúen con los actores en el set le da a la película una textura totalmente distinta a lo que se ve, por ejemplo, en Transformers o en muchas otras películas de ciencia ficción, superhéroes, género fantástico, lo que ustedes quieran. También el hecho de que haya un actor
que tiene que medir sus gestos y su distancia con un objeto hace que de alguna manera se cree una relación muy similar a la que se crearía entre un personaje, el personaje de la película, que convive con un ser que no es propiamente un ser vivo, pero recuerda a un ser vivo. Más aún, quienes manejaban a los robots, porque evidentemente no son autómatas, eran marionetistas que estaban detrás de los aparatitos y evidentemente ellos sí tuvieron que ser borrados con tecnología digital. Ellos eran actores y entonces se preocuparon por darle a cada personaje robot rasgos, personalidad que sí se ven reflejados en la película. Nada de esto que les cuento como trivia tendría ninguna importancia si no se viera reflejado en la película. Y remite a algo que alguna vez dije hace poquito en una de estas cápsulas con respecto al Exorcista de William Friedkin, que es una película evidentemente de hace mucho más tiempo, pero que comparte lo siguiente. Friedkin renunció a usar, no había tecnología digital, pero renunció a usar postproducción y efectos especiales en escenas en las que prefería que las cosas pasaran realmente. Cosas como la baja de la temperatura, en fin, muchas, no me voy a llevar toda la cápsula hablando de eso, pero que creaban una textura distinta y una reacción distinta emocional en los actores. Y creo que eso nos permite, a propósito de Autómata, generalizar. Cuando se recurre a producción realista en géneros de ciencia ficción, de horror, géneros fantásticos, en donde normalmente se solucionan de otra cosa las maneras, creo que hay un avance y no un retroceso. Creo que se recupera el lugar, el sentido mismo que en este caso tiene la ciencia ficción. Hablando de lo temático, habría muchas más cosas que decir, pero hablando de lo temático, una sola cosa más. Es verdad que toma de Blade Runner, es verdad que toma sobre todo de Isaac Asimov, de las leyes de la robótica, que hablan de la ética de los robots, pero sobre todo creo que habla de algo que no se habla recientemente en las películas de ciencia ficción y de autómatas o androides que reemplazan a los humanos, y es una especie de resignación tranquila de los humanos al hecho de que los autómatas, las máquinas, los reemplacen. Y yo iría más allá, yo diría que esta resignación habla del otro lado del temor. El temor, que siempre ha sido el tema por debajo, habla de un deseo de que ellos hereden la tierra, en tanto solo ellos van a poder vivir en las condiciones en las que está la tierra. Y la pregunta, que ya también es una reflexión, sobre la reflexión que les dejo, es que tanto no lo hacemos ya al adoptar y al convivir con gadgets, con rasgos humanos que ocupan más tiempo que nuestras relaciones reales. ¿Qué tanto no se invierten esfuerzos económicos y de todo tipo más en perfeccionar la tecnología que hacer mejores humanos? ¿Y qué tanto no esto está sucediendo ya? En fin, son temas que roza Autómata, no se resuelven, pero eso es a lo que se refería Pablo Incael y yo, parafraseándola, en el sentido de que ahí están las ideas por debajo buscando una salida y que en este caso además se plasman visualmente de una forma memorable. La primera secuencia, la secuencia de los créditos iniciales de Autómata, sí es de las mejores de la ciencia ficción. Véanla, a ver qué les parece y me comentan aquí y yo los espero, ojalá, en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.